Dios, en su misericordia, nos ha hecho de una manera especial a todo ser humano. Todos tenemos aquello de cuidarnos, protegernos y actuar en momentos determinados de una manera de supervivencia. Siempre nosotros encontramos una salida a algunas cosas. Por ejemplo, si usted viene y tuvo algún percance, usted viene y se le ingenia de qué manera salir adelante. De esa manera Dios nos pone a nosotros, los seres humanos, con una inteligencia tremenda, una inteligencia buenísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos a su imagen y semejanza. Fíjense que me sorprende la forma que el Señor viene y llama a sus discípulos. Esa bomba que explotó, el crecimiento de la iglesia allá en Hechos, capítulo 1, capítulo 2, cuando miramos el surgimiento de la iglesia de Jesucristo. Aquellos hombres que el Señor los preparó durante un proceso de unos 3 años, sus discípulos, los había capacitado, entrenado para la visión que el Señor tenía y tendrá siempre. Recordemos nosotros esto: Dios no quiere que nadie se pierda. La visión de Dios es que nadie se pierda. Jesús mismo dijo: yo no vine para condenar al mundo, sino yo vine para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces esa visión no ha cambiado. De alguna u otra manera, nosotros como seres humanos siempre nos vamos acomodando y se nos va olvidando el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y a veces nos centralizamos de una manera egoísta tanto en nosotros que se nos olvida que Dios nos puso para brillar y ser canal de bendición a otros. Porque la luz bendice a todos los que están en una casa. Si le hablamos así de una manera literal, un foquito, cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad, qué bendición para toda la casa, para todo el hogar. Entonces Dios, cuando dice que nos puso como luz, es porque realmente nosotros vamos a brillar y vamos a alcanzar a otros a través de nuestra vida, a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que yo quiero dar lectura en este momento a la escritura, y dice ahí en Hechos capítulo 1, del versículo 4 en adelante: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, qué interesante. En primer lugar, Dios le dice: no se muevan de aquí, quédense en Jerusalén. Si algo nos cuesta a nosotros los seres humanos es estar quietos, es esperar. Fíjense que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y la impaciencia ha llevado al fracaso casi a toda la humanidad. Nosotros queremos tener las cosas rápidas, queremos todo aquello rápido, pero Dios es un Dios que siempre nos va a llevar a esperar, a confiar en Él, a tener paciencia. Y le dice a sus discípulos: no se muevan de aquí, quédense en Jerusalén. Así que, hermanos, miren, sin ir muy lejos, ahorita el mensaje que se dio en todo el mundo: no salgas de tu casa, quédate en casa. ¿Y cómo cuesta? Es difícil. Como seres humanos, nosotros siempre tendemos a hacer lo que se nos dice que no hagamos. Usted va a un centro comercial y va a ver, de repente hay unos muebles y dicen no tocar, y lo primero que estamos haciendo es tocar. Es mejor que nos dijeran toquen, y tal vez así no tocaríamos. Pero fíjense que el Señor les dice: quédense aquí, espérense la promesa. Aquí es increíble, pero
cuando el Señor viene y visita a su pueblo, viene por primera vez y aparece el Espíritu Santo. Es una promesa del Señor. Es un espíritu que nos mueve a la santidad. Es el espíritu que viene de Él. Alguien me decía una vez, hermano, ¿y qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? Es sencillo, es simple. Muchas veces se ha enfatizado mucho, bueno, hermanos, es la primera señal, es hablar en lenguas, pero yo no quiero entrar en eso. Pero la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, cuando usted viene y va a las aguas, lo que hacen es sumergirlo completamente. Entonces no solo le van a echar agua en la cabeza o en el cuerpo, es una totalidad. Y cuando la palabra del Señor dice que Él nos va a bautizar en Él, vamos a ser sumergidos por completo en el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo decía, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. O sea, Él fue sumergido en el Señor. Quiere decir que el Señor tomó completamente nuestra vida. Y no está hablando de un don, no está hablando de talentos, está hablando completamente de nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, sumergidos en Él. Dice, entonces seremos bautizados en Él. El Señor dice, esperen la promesa, no se muevan de Jerusalén. Entonces fíjense que cuando dice aquí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense que el apóstol Pedro, al no haber sido sumergido en el Señor, al no haber sido él bautizado, o sea, al entender eso, sumergido en Cristo, que el Señor tomara el control de su vida, Pedro vino y hasta maldijo. Cuando estaba a la par de Jesús y le dijeron, tú eres uno de ellos. Dice que Pedro dice, no sabes de qué estás hablando, yo no. Y él negó, el gallo cantó primero y Pedro le negó 3 veces. Pero el Pedro que se presenta ahí delante de todo el pueblo ya no es el mismo. El Pedro que viene y ya no le importó que lo mataran, se levanta ante toda una congregación y dice que 3,000 se convirtieron. Ahí en el capítulo 2 lo vamos a ver. Fue el Pedro que fue sumergido por el Señor. Entonces la promesa que el Señor les hizo fue, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera señal? Me seréis testigos. El Señor no estaba hablando de lenguas, no estaba hablando de otras cosas, y no me quiero meter a ese problema porque yo sé que cada uno de ustedes tiene su pastor, pero lo que dice la palabra de Dios es tan clara. Ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si yo soy sumergido en el Señor, lo primero que voy a hacer es testificar de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Testificar de lo que Dios está haciendo en mi hogar, lo que el Señor está haciendo en toda la atmósfera donde yo me manifiesto, donde yo me muevo. Y es la primera señal que se va a manifestar, es que yo voy a ser testigo del Señor. Y dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén. Estaban hablando que Jerusalén lo que ellos tenían cerca. De ahí dice, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, la visión de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros seamos testigos de Él en nuestro entorno, más allá de nuestro entorno, que abarquemos hasta lo último. Recuérdense que hay en Mateo la gran comisión. Eso se ha vuelto para muchos la gran omisión. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que tenemos que ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, al decir yo voy a recibir poder, es que voy a tener la capacidad, voy a tener el deseo ferviente para venir y testificar que Dios es un Dios que hace maravillas en todo el mundo. Yo realmente tengo en mi corazón ese deseo de predicar la palabra, pero ir directamente a lo que el Señor está diciendo. Cuando le estaba diciendo a los discípulos, no les toca a ustedes. Una cosa va a suceder, ustedes van a recibir poder. No estaba hablando tanto de milagros, estaba hablando de la capacidad que ellos iban a tener para hablar de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos siendo testigos del Señor?
O simplemente estamos conformes porque decimos, bueno, hermano, yo tengo un don, yo tengo un talento, tengo ciertas capacidades que Dios me ha dado, pero estamos testificando. Fíjense que esa visión la iglesia la perdió. Entonces nosotros miramos en Hechos 1:8 cuando el Señor les dice, van a recibir poder y me van a ser testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. La iglesia perdió esa visión. ¿Y sabe qué el Señor hizo? Entonces le cambió la numeración. Ya no puso Hechos 1:8, sino Hechos 8:1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y empezaron a predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Dios permitió una persecución. Cuando perdemos la visión, viene la persecución. Y decía una vez un siervo de Dios, cuando una iglesia pierde la visión, entonces viene la división, porque hemos perdido la visión de Dios. Y la visión de Dios es una, repito, y con eso termino. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y que todos se salven. Dios no vino a condenar al mundo, vino a dar la oportunidad a todo el mundo que se levante. Dios no vino a condenar a nadie, sino vino al rescate, porque Él es el que hace la obra. Y nosotros, como su iglesia, tenemos que ser testigos en todo lugar, porque ese es nuestro papel. Y cuando perdemos esa visión, Dios va a permitir que vengan persecuciones, que vengan cosas como están sucediendo a nivel del mundo, para que nosotros prediquemos su palabra. Así que, hermano, yo le animo en el amor del Señor, que nos introduzcamos nosotros al sentir de Dios, a la visión de Dios, que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Porque yo sé, mi Dios, que tú le hiciste una promesa a tus discípulos y le dijiste que no se movieran de Jerusalén, que esperaran esa promesa. Señor, y cuando ellos fueron sumergidos en ti, Padre, tú los usaste de una manera sobrenatural. Aquellas personas de diferentes provincias, de diferentes lugares, los podían escuchar en el mismo idioma de ellos, porque tú hiciste algo sobrenatural. Pero ¿cuándo lo hiciste? Cuando ellos estuvieron dispuestos, cuando ellos estuvieron unánimes, Señor, y cuando hubo una explosión grande, como está sucediendo a nivel del mundo. Señor, el mundo necesita ese mensaje de salvación, y como iglesia tenemos que hacerlo. Ayúdanos, danos ese espíritu de poder que tú has permitido, Señor, y has prometido para todos aquellos que deseamos cumplir con esa visión. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.